Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestro invitado, el embajador Sabio Gravini, fue embajador de Venezuela, es doctor en Ciencias Políticas. Le agradezco recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, y yo iniciaría a partir de esta elección que tanto interés ha generado y mantiene, si me permite, en vilo a nuestro país y a América Latina. Me refiero a la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia que se celebran este domingo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, embajador? El impacto que va a tener para nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, se trata de la primera vuelta. Según todas las encuestas, en la primera vuelta el que va a llegar de primero es Petro, y la duda ahora es el segundo lugar, o sea que va a ir a la segunda vuelta. Lo más probable que sea Fico Gutiérrez, pero también Hernández está bastante cerca en estos últimos días. Ahora, todo dependerá después en la segunda vuelta. Eso, como sabemos, depende de muchas variables. Depende de las alianzas que se puedan hacer entre la primera y segunda vuelta. Va a haber la posibilidad del segundo y del tercero de hacer una alianza electoral, o de por lo menos se le dé el visto bueno el tercero a que voten por el que llega de segundo. También está Sergio Fajardo, que muy probablemente llegará de cuarto, pero de todas maneras sacará unos 5 o 6%, según, repito, las últimas encuestas. También eso puede ser un voto decisivo, dependiendo que a quien Fajardo le vaya a apoyar en la segunda vuelta o deje en libertad absoluta a sus electores. Todas esas variables todavía están abiertas. Otra cosa que es importante recordar en Colombia, a diferencia de otros países, hay mucho liderazgo local que es controlado por caciques, caudillos locales ligados a los grandes partidos, básicamente el Partido Liberal, Partido Conservador, el Cambio Radical, y no tienen candidato presidencial. Algunos han dicho que van a apoyar, por ejemplo, el Partido Liberal a Fico Gutiérrez. Sin embargo, si uno ve el resultado electoral en el Congreso, bueno, el Partido Liberal y Conservador tuvieron muchos votos. O sea, creo que hasta un voto el partido más grande en este momento, si no me equivoco, precisamente sigue siendo el Partido Liberal. Y entonces, ¿por qué? Uno se pregunta en la encuesta después, no tienen candidato presidencial, no salen con fortaleza. Bueno, eso es precisamente porque dependen de estos líderes locales que a la hora de la segunda vuelta empiezan a contar mucho, que son aquellos que después dirigen ese voto de las maquinarias al candidato de su preferencia. Entonces, el voto de Petro está más concentrado en las grandes ciudades, y en cambio este voto del cual hablo es un voto de la Colombia profunda, de la Colombia que todavía tiene mucha vigencia los partidos políticos tradicionales. Entonces, eso es una gran duda, un punto de interrogación. En la segunda vuelta, estos caciques locales ligados a los partidos tradicionales van
a trabajar en función de la candidatura del que llegó de segundo, por ejemplo. Bueno, eso podría cambiar totalmente el resultado electoral. Esto como primera, digamos, análisis de las elecciones, aun cuando, repito, lo más importante va a ser qué pasa después de la primera vuelta. Embajador, efectivamente todo parece indicar si se cumplen los pronósticos de las encuestas en Colombia, que este domingo ganaría la primera vuelta el candidato del denominado Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien, bueno, muchos identifican como aliado del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario. La discusión ahora mismo en Colombia es la amenaza cierta de que, bueno, comiencen a transitar un camino como el de Venezuela si ocurre lo que arrojan las encuestas, incluso frente a la posibilidad de que este candidato de izquierda venza en la segunda vuelta en el mes de junio. Yo le pediría un comentario de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, eso está abierto también a diferentes posibilidades. Recordemos que Petro en los últimos tiempos se ha tratado de distanciar del régimen de Maduro. Algunos pueden analizarlo eso en función obviamente táctica. Sin embargo, también ha habido hasta insultos, ¿no?, de parte de Maduro, que lo llamó de parte de la izquierda cobarde. La crítica de Petro sobre la mala administración de Maduro en materia petrolera, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver. Hay la opción también que Petro no se transforme simplemente y en eso creo que no va a ser simplemente una aplicación del régimen, una copia del régimen de Chávez Maduro. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Colombia no es un país petrolero como el nuestro, en el sentido de que el Estado es súper poderoso, omnipresente, aunque a veces fofo, pero es un Estado muy poderoso respecto a lo que es la empresa privada, que siempre la empresa privada venezolana ha sido dependiente de la economía petrolera y por lo tanto dependiente del Estado. Eso no es así en Colombia. En Colombia el sector privado es mucho más poderoso que en Venezuela. Recordemos además que Petro no llega con la mayoría en el Congreso. El Congreso va a estar en minoría. Eso no fue lo que vivió Chávez, que como sabemos desde el comienzo arrancó con mayoría y después al hacer la constituyente se transformó en, sabemos lo que pasó en Venezuela. En pocas palabras, ahora existe una Asamblea Nacional unicolor, o sea, electa a dedito solo por el régimen. Entonces, eso en Colombia no va a pasar. La idea de que, y por lo tanto, un Petro ganador en la segunda vuelta tendrá que también negociar con ese sector privado. O sea, y otra característica, Colombia ha sido el aliado principal más cercano a los Estados Unidos en América Latina. Recordemos, hasta mandó una compañía del ejército colombiano a pelear en la guerra de Corea en el año 52, 53, si bien recuerdo, o 51, 52. Y entonces, o sea, la alianza es un miembro observador especial de la OTAN. No es miembro de la OTAN, pero es miembro. Eso significa que el sector militar colombiano está muy cercano al sector militar norteamericano. Eso también tiene su relevancia. Entonces, yo veo más bien un Petro no igual que Chávez Maduro, sino más bien orientándose hacia un tipo Boric. Boric Chile, donde hay una situación distinta en la cual, siendo un gobierno de izquierda, pero veremos hasta dónde quiere llegar,
Y en materia de democracia, que es lo más importante también, veremos, yo creo que va a tener suficientes controles por parte, primero, del Congreso, donde, repito, los grandes partidos todavía son, sumándolos en mayoría, y del sector privado, que es mucho más poderoso y menos dependiente del Estado del que ha sido siempre en Venezuela. Sí, embajador, quería preguntarle, justamente porque una de las ideas que más preocupa y que ha resaltado en medio de los debates de cara a la primera vuelta en Colombia tiene que ver con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Y yo le pediría un comentario, porque hay toda clase de lecturas con relación a esto, incluyendo el reconocimiento del régimen en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, ahí sí es verdad que creo que la probabilidad es de una reapertura de las relaciones diplomáticas entre el régimen de Maduro y un gobierno de Petro son bastante elevadas, por el simple hecho que eso además lo ha dicho el propio Petro. Si ganase Fico Gutiérrez, de pronto en cambio de apertura de relaciones diplomáticas habría apertura de relaciones consulares, que es la gran necesidad de los dos pueblos, porque la verdad sea dicha que no tener consulados en ambos países afecta a una gran parte de la población. O sea, primero, por ejemplo, los colombianos que están aquí en Venezuela, por primera vez en muchos años no van a poder votar. Siempre votaban en los consulados y era un voto bastante numeroso. Pero además de eso, ustedes saben todas las complicaciones que implica no tener un pasaporte, no poder hacer un poder, los documentos, etcétera. Y me da la impresión que con el pasar del tiempo, aún un Fico Gutiérrez es posible que reabra las relaciones consulares. Las relaciones consulares se pueden tener abiertas aún cuando no se reconoce al gobierno como gobierno legítimo. Eso, o hay un desconocimiento, una ruptura de relaciones diplomáticas. Por ejemplo, Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas por el tema de la salida al Pacífico, todo lo que eso están peleados en ese sentido, pero tienen relaciones consulares. Entonces, a mí no me extrañaría, primero, que Petro ha dicho que él restablecería las relaciones diplomáticas, porque dice que es preferible, es un poco la tesis de que es la misma de varios países como Argentina y otros, que es mejor tener contacto con el régimen para tratar de, en todo caso, de ayudar a las negociaciones, etcétera. Es un poco esa la teoría, y me imagino que ese va a ser si ganase Petro. Si gana Fico Gutiérrez, veo en cambio una posibilidad de apertura de las relaciones consulares y quizás no de las diplomáticas. Eso ya se verá. Son decisiones de cada gobierno. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Por eso quisiera referirme a otro de los temas que tiene que ver con la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en junio en los Estados Unidos, y la contraofensiva de los regímenes autoritarios en la región, que anuncian, un encuentro del ALBA para reunir a los ignorados en esta cumbre que organiza el gobierno de los Estados Unidos. Al regreso de la pausa, yo le pedí un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto Profesional Afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FON3CID.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del panorama internacional, el impacto que las elecciones en Colombia tendrán para Venezuela, para la región, pero también, bueno, las acciones que adelantan aquellos regímenes que no están invitados a participar en la Cumbre de las Américas. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, y yo le pediría un comentario, embajador, ¿cómo ve usted esta especie de contraofensiva de los regímenes autoritarios que no están invitados a participar en el encuentro que organiza el gobierno norteamericano y esta reunión del ALBA que se va a celebrar? Lo escuchamos. Bueno, hay que terminar porque creo que no hay todavía una definición exacta de quiénes no van a ser invitados. Por ejemplo, curiosamente, vi por allí que se había anunciado que no iban a invitar, ya no por razones ideológicas, sino por razones de otro tipo, al presidente de Guatemala, porque es acusado de no actuar firmemente contra la corrupción en su país, etcétera, y al final vi que había la invitación. Entonces, hay que ver realmente al final quiénes son los que van a ser invitados definitivamente. En todo caso, lo que parecía al comienzo es que los no invitados eran básicamente los tres definitivamente autoritarios, o sea, que no tienen reconocido, que Ortega, Cuba y Venezuela. Sin embargo, entonces, ahí vemos que desgraciadamente la región no es la misma región de los años de la primera cumbre. La cumbre en el 94 fue una cumbre en la cual la gran mayoría de los países de América Latina no solo eran democracias, sino habían optado por una apertura económica, se manifestaran de acuerdo la gran mayoría en la posibilidad de una zona de libre comercio hemisférica, y esto ha cambiado. Hay, ustedes saben, la política oscila, vino después la onda rosada,
a partir de la elección precisamente de Chávez en el 98, después de Lula, después en Ecuador, etcétera, y ahí cambió el aire. Después hubo en estas oscilaciones que siempre hay electoralmente, vino la ola moderada, vamos a llamarlo así, que evidentemente no reaccionó frente a esa alianza rosada o rojiza que hubo en un momento determinado, y entonces vino Macri, vino Bolsonaro, vino el cambio en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos en una situación, de nuevo, la oscilación se ve que va al revés de nuevo. Entonces tenemos a Boric, es posible que gane Lula en Brasil, ya ganó Fernández en Argentina, etcétera. Entonces, aquí estamos en un ambiente distinto, y esta cumbre, evidentemente, hay gobiernos como el caso de México y Argentina, que aún siendo democracia en el sentido que fueron electos pulcramente, mantienen todavía el Estado de Derecho, sin embargo ven con, vamos a decir, con simpatías a los gobiernos autócratas de izquierda, o que se dicen de izquierda, porque por cierto lo que tenemos ahora en Venezuela es un capitalismo salvaje, de amigotes, de boticarios, de narcotráfico, de enchufados, como lo quieras llamar. Entonces aquí es distinto, pero se dice de izquierda. Y entonces tenemos estas posiciones que tratan de presionar al gobierno de Estados Unidos diciendo, bueno, deberían estar todos, y si no van todos, entonces yo tampoco puedo, de pronto voy, mando a mi canciller, tratando de echar a perder la cumbre. Esto refleja también que un cambio de relación entre Estados Unidos y América Latina, o por lo menos con algunos de los países de América Latina, con varios países de América Latina. Estados Unidos está muy ocupado ahora con Rusia en Ucrania, y está muy ocupado con China en Asia, y conformando alianzas en ambos lados. Vemos el encuentro ahora del Quad, que es un encuentro muy importante, o sea, Japón, Estados Unidos, Australia y la India, en función anticrecimiento China. Entonces, América Latina está un poco, digamos, de lado. Eso no quiere decir que no hay interés en absoluto, pero sí toda esta crisis en el resto del mundo, si no hablamos además de la guerra, de la hambruna que viene en varias zonas del mundo, agrega de la plaga. Aquí parece que ya están los tres caballeros del Apocalipsis, se recuerda, ¿no? Plaga, guerra y hambruna. Entonces, esto es un mundo peligroso, un mundo complicado, y la atención de la administración Biden está muy repartida. Entonces, es posible que aquí esta cumbre, que no, vamos a decir, va a tener ciertas dificultades en materia de presencia, ya veremos realmente quién va a ir. Se optará por una decisión, bueno, aunque seamos menos, prefiero que sean todos democráticos. Esto puede ser una de las decisiones. Y la otra decisión, en cambio, bueno, vamos a tratar de que seamos más, y entonces cerramos un ojito aquí y allá. Eso yo creo que todavía no ha sido decidido ahí en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca. Y en relación a lo que tú dices, bueno, hay que ver. Si se reúne sobre el ALBA, ese es un chiste, porque el ALBA ya es algo realmente que algo prácticamente ridículo, que fue una idea de Chávez en el momento que el precio del petróleo estaba casi a 200, llegó a $180, y entonces eso cumplía tenía una cierta relevancia. Ahora realmente el ALBA es algo absolutamente ridículo y poco serio. Lo que podrían crear es una idea de fomentar una reunión de la CELAC, cosa que no va a haber, porque evidentemente la CELAC
es de toda América Latina, salvo Estados Unidos y Canadá, y no se van, la mayoría de los latinoamericanos no van a ir a una reunión de la CELAC llamada Última Hora para echar a perder la cumbre en Los Ángeles. Así que hay que ver, pero lo que hacen normalmente estos grupos de países de izquierda o más radicales es que organizan, yo te diría, no solamente los países, sino los partidos, el caso de el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que organizan en la misma ciudad una manifestación anticumbre, una reunión anticumbre, que reúnen entonces a partidos o ONGs, que no son ONGs, sino ONG organizadas por gobiernos y pagadas por gobiernos, que es uno de los manejos que están haciendo los países ahora. Ya las ONGs reales se conocen, pero no la mayoría ahora hay una mayoría de ONGs OG, o sea, ONGOG, que se llaman, que son ONG organizadas por gobierno. Entonces van a tener su reunión tratando de, vamos a decir, ensuciar o echar a perder en la medida de lo posible la reunión de los países, de los estados en la cumbre. Así que eso es lo que yo anticipo, por lo menos por ahora. Finalmente, embajador, el impacto que esta reorganización en América Latina puede tener para una transición a la democracia en nuestro país. Da la impresión que las fuerzas democráticas venezolanas ahora como aliados tienen todavía a los Estados Unidos, pero les va a tocar ver más allá de la región, es decir, para conseguir el apoyo de la comunidad internacional y alcanzar el objetivo. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, de este lado, o sea, hay ahora con la guerra en Ucrania y la invasión absolutamente irresponsable, legítima, ilegal de Rusia contra un país independiente y soberano que es Ucrania, ya se han conformado una especie de enfrentamiento en el mundo entre autocracia y democracias. O sea, hay en este momento un énfasis en ese sentido. Y el hecho, yo te diría que el principal aliado del régimen de Maduro está considerado por toda la comunidad democrática mundial como un paria, realmente sancionado por todos, criticado por todos, aislado por todos de la comunidad democrática. Evidentemente el apoyo de Maduro y Diosdado, que fueron además un apoyo irrestricto hasta la ridiculez, o sea, cuando dijo que lo que estaba haciendo Rusia era denazificar a Ucrania, esa es una estupidez del tamaño supremo, como dirían los colombianos. O sea, el presidente Zelensky es además un judío, y un judío que le mataron a sus padres y sus abuelos, los nazis. Entonces, decir esas cosas que no se la creen ni siquiera los rusos, cuando los rusos enterados, porque ahí los enterados no son muchos en un país en el cual tienen control total de la información. Esto es realmente, repito, visto en Europa y visto en la comunidad democrática mundial, ha bajado, digamos, si veían con relativa, yo nunca dije que la comunidad democrática podía ver al régimen de Maduro con simpatía, no, pero sí con una especie de, dice, bueno, hay que entender, etcétera. Bueno, yo creo que muchos europeos ahora, viendo ese apoyo irrestricto de Maduro a Rusia, deben tener las cosas claras de qué tipo de régimen tenemos. Entonces, yo creo que ese debilitamiento del aliado principal, que debe estar ahora además ocupado y preocupado de su guerra, que no ha logrado el objetivo que él pensaba que en pocos días iba a controlar Ucrania totalmente, creo que eso favorece
a la plataforma democrática, a la oposición democrática venezolana, la favorece con esta, repito, debilitamiento del aliado principal y también en función de que la imagen del régimen de Maduro debe haber decaído mucho en el sector democrático del mundo. Así que me parece que es más importante que, por ejemplo, los europeos, que siempre habían tenido, sí como no, críticas, pero algo bastante suave en comparación con los Estados Unidos y Canadá y Australia respecto a Venezuela. Yo creo que tienen más claro ahora que al régimen hay que presionarlo para que negocie una salida democrática en las negociaciones que vienen en México. Así que yo no veo, vamos a decir, si se fortalece la posición de la oposición en Europa, mientras aquí en América Latina se puede considerar que se debilitó o se va a debilitar por el hecho de estos cambios de gobierno. Ahora bien, yo creo que es mucho más importante la opinión de Europa, Estados Unidos y Canadá en relación al régimen que la opinión de los países latinoamericanos, que hablan mucho pero hacen poco. Así que desde ese punto de vista no lo veo, yo veo más una perspectiva, vamos a decir, relativamente positiva, el mantenimiento de la presión sobre el régimen para que llegue a negociar. Embajador Sabio Garavini, como siempre un gusto conversar. Gracias por atendernos. Fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fompreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya solo nombrarlo se me hace agua a la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela.
el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Flaudi de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de un tema de salud que preocupa a la comunidad científica internacional. Lo hemos tocado en este espacio, que tiene que ver con la denominada viruela del mono. Nos acompaña el doctor Uníades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Además es médico, pediatra, intensivista. Le agradezco recibir nuestra llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Pues nos interesaba escuchar su opinión y análisis, doctor, porque, entre otras cosas, la Academia emitió, entiendo, un pronunciamiento, un comunicado donde pide calma a los venezolanos ante el surgimiento de casos de esta enfermedad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente la Academia, ante la angustia que se produjo por la eclosión de esta, no nuevo, pero de esta nueva enfermedad que está haciendo aparición en varios países del mundo, pues había mucha angustia. Entonces, bueno, consideramos oportuno informar a la población de que si bien estamos en presencia de un nuevo ataque de los virus a la población humana, por lo pronto no había que tener angustia, sino estar pendiente de las informaciones, ubicarse en páginas serias para obtener información relativa a esta enfermedad, que no es nueva. Hay que recordar a la gente que la primera vez que se detectó la viruela en cínica o de los monos fue en el año 1970, entonces ya más o menos se tiene conocimiento, no es un virus que nos está saltando tan nuevo como pasó con el coronavirus, entonces, y hay que estar pendiente de la información que vaya emanando progresivamente desde la Organización Mundial de la Salud. Ustedes decían en este comunicado: no hay motivo para alarma en Venezuela, pero sí se hace necesario investigar por métodos de laboratorio casos con antecedentes de viaje o sintomatología sospechosos, ¿correcto? Ciertamente, ya le corresponde a las autoridades de salud del país estar pendiente en los puertos, aeropuertos y las fronteras terrestres, pues examinar la historia clínica de las personas que van entrando, dependiendo de la zona donde vengan, qué sintomatología tienen, para poder hacer el cerco epidemiológico en el caso que se presente algún paciente con esta sintomatología, y por supuesto aislarlo y determinar si realmente o no. Entonces eso es función de las autoridades de salud y por supuesto de inmigración del país. Ustedes mencionaban cómo la sintomatología sospechosa, digamos, factores como la fiebre, malestar general y lesiones en la piel, ¿correcto? Sí, señor, porque como todo cuadro viral se puede presentar con fiebre, malestar general, astenia, que es que la gente no quiere como moverse, pero lo que caracteriza a este brote es de esta enfermedad de los viruela de los simios, son las lesiones que hay que hacer, por supuesto, diagnóstico diferencial con la varicela, inclusive con otras eruptivas, pero siempre pendiente de la zona de donde venga el paciente que tiene sintomatología sospechosa, por lo menos para viruela de los monos.
¿Qué zonas son estas, doctor, para que la audiencia lo tenga claro? Perdón que no te escuché, se oye muy bajito. No, usted menciona zonas, digamos, donde podría haber prevalencia de esta enfermedad. ¿Se refiere usted a los países donde se han detectado casos simplemente? Sí. Por ejemplo, el caso que llegó a Argentina provenía de España. España es el que tiene la mayor cantidad de casos, o 1/3 de los casos de toda Europa. Entonces eso es importante. Ya sabemos que en Panamá hay uno, que en Estados Unidos hay otro. Entonces, dependiendo de la epidemiología, que es la persona que llega al país, tendrá que decir de qué zona viene, y por ahí pues ir haciendo como el hilo para poder seguir a estos pacientes sospechosos. Ustedes decían que la viruela, o recordaban, mejor dicho, la viruela humana fue erradicada en 1980 gracias al uso de la vacuna, y que al parar la vacunación la población perdió su inmunidad. ¿Esto es así, correcto? Sí, porque aparentemente la vacuna que nos pusieron a los que nacimos muchísimo antes de 1980, pues dura entre 5 o 8 años, y por lo menos a mí que me la debieron haber puesto, recuerdo que me la pusieron 2 veces para salir del país, tendría yo 8 o 9 años, hoy día tengo 63 años, por lo tanto, si bien me vacunaron, ya yo no debo tener suficiente inmunidad como para enfrentar un nuevo brote. Entonces, lo ideal es que cuando la vacuna esté disponible nuevamente, que la hay, pero está muy circunscrita a las personas que trabajan en los laboratorios que manejan este tipo de gérmenes, y entonces pues habrá que, dependiendo de la evolución de este brote, ya la Organización Mundial de la Salud pues irá diciendo cuál es la conducta a tomar. Pero en teoría todos estamos susceptibles, porque los que nos vacunaron antes de 1980 ya debimos haber perdido esa inmunidad contra la viruela, que también daba contra la viruela del mono. Ustedes recordaban también otros brotes epidémicos en otras épocas, por ejemplo en 2017 en Nigeria, ¿correcto? Sí, señor. Y la primero, como les dije al principio, fue en la República Democrática del Congo, que antes se llamaba Nigeria. Eso fue en Zaire, eso fue en 1970, y luego en el 2003, 2004 hubo un brote también en los Estados Unidos, en el 2003 específicamente, y bueno, son cuestiones muy puntuales, pero esta vez aparentemente se está saliendo de la cifra normal, por decirlo de alguna forma, que ha aparecido en esos países. Tenemos un poco más de casos de los que se dieron en esos brotes anteriores. Siempre, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a, digamos, una alerta o denuncia que realizaron expertos en nuestro país. Usted estuvo en este encuentro referido a el tema del boletín epidemiológico en Venezuela, exigiendo que se publique esta información que fue suspendida desde el año 2016. Al regreso quisiera su comentario y lo uno con el tema que hemos debatido hasta esta hora. Ya venimos. Perfecto. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM.
En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de nosotros. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. En Conexión 750, hablando acerca de esta crisis sanitaria, si la podemos denominar de alguna manera, o mejor, alarma, preocupación que ha generado la identificación de algunos casos puntuales de la denominada viruela del mono. Nos acompaña el doctor Uníades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La Academia emitió un comunicado llamando a la calma a los venezolanos, y recientemente ocurre que se celebró un encuentro con expertos al que asistió nuestro invitado, donde pedían en principio que se retomara la publicación del boletín epidemiológico, lo cual parece elemental, pero que fue suspendida en el año 2016 en nuestro país, y yo le pedí un comentario sobre la utilidad que esto puede tener en las actuales circunstancias, doctor Urbina, y también hacían énfasis en relación al tema de la vacunación en Venezuela de otras enfermedades distintas al COVID-19. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ciertamente, en Venezuela, de acuerdo a la Ley de Salud Nacional, el Ministerio tiene la obligación legal de publicar el anuario estadístico vital anual y, por supuesto, los boletines semanales, cosa que se suspendió en el año 2009, reapareció una sola noche en el 2016 y desde entonces no hay información. ¿Por qué es importante esa información? Porque con esa información que se maneja sobre todo a nivel médico y todo el personal de salud, pues uno puede ir sabiendo cuáles son las enfermedades prevalentes en Venezuela, de qué nos enfermamos y nos morimos los venezolanos. Toda esa información está recogida allí. Al no tener esa información, pues uno trabaja a ciegas en los hospitales, porque si yo no sé qué me está llegando, ni que hay un brote de varicela o hay sarampión, por supuesto, mucha gente joven graduada en los últimos años, tuvimos 25 años sin difteria, 10 años sin sarampión, viruela, por supuesto, del año 80, que no se ve. Entonces, mucha gente, al no saber que eso está circulando a través del boletín, por supuesto puede pasar por alto ese tipo de diagnóstico. Entonces, esa es la importancia y el llamado que venimos haciendo consuetudinariamente al Ministerio Popular de la Salud, primero que cumpla la ley y segundo, publicando de esa forma el boletín para uno saber qué está pasando con salud, y además con esa información el Ministerio puede hacer la programación de vacunas, de compra de medicamentos, lo que hace falta para atender la salud. Y en relación a las nuevas apariciones que hemos oído de la hepatitis esta fulminante que se está presentando en niños, eso es importante que el Ministerio haga información sobre eso, sobre la viruela del mono, y por supuesto sin olvidar
María Alejandra, que el coronavirus sigue circulando en Venezuela. La pandemia no ha sido declarada finalizada por la OMS. Recientemente, ayer, hay 34 casos en Venezuela. ¿Que ha bajado a nivel mundial? Sí. ¿Que ha bajado en Venezuela? Sí. Pero no hay que olvidar que este virus sigue atacando a la población venezolana. Además, doctor, entiendo que hay riesgo por la reaparición en nuestro país. Creo que lo mencionaba usted, de poliomielitis, difteria y sarampión, algunos casos que no figuran, como han dicho ustedes, en el boletín epidemiológico que no se publica, ¿correcto? Claro, cual, y además la Oficina Panamericana de la Salud, que la gente reconoce como OPS, aparece Venezuela junto con Perú, República Dominicana y Haití, estos 4 países, en muy alto riesgo de que pueda reintroducirse la poliomielitis en estos países y por supuesto en las Américas después del año 1994. ¿Por qué? Porque las coberturas vacunales en estos países están por debajo del 80%, que es la más baja en los últimos 26 años. Y en Venezuela específicamente, de acuerdo a cifras del propio Ministerio Popular de la Salud, apenas llegamos a 50.5% de cobertura vacunal. O sea, estamos dejando más de la mitad de población de niños sin protección contra una posible reaparición de la poliomielitis, que sería terrible para el país y para las Américas. Además, decía el doctor Alejandro Crespo Freites recientemente en una actividad vía YouTube, a propósito de la vacunación en Venezuela, cuando toca hablar de vacunas en nuestro país, en los últimos 5 años toca dar malas noticias. Sí. Y yo le pediría un comentario específicamente sobre el tema. Me refiero a, digamos, los biológicos al margen de la pandemia de coronavirus, doctor. Lo escuchamos. Ciertamente, la Organización Mundial de la Salud, cuando declaró pandemia con el coronavirus, dijo también: las coberturas vacunales a nivel mundial van a caer. ¿Por qué? Porque no conocíamos el virus en detalle. Se hizo el primer año confinamiento, la gente no salíamos, la gente le daba miedo ir a los hospitales, por lo tanto, y tampoco había cómo trasladar a la gente vacunadora a las poblaciones. Entonces, por supuesto, eso iba a disminuir y en efecto ha pasado así, pero con el detalle que Venezuela, antes de la pandemia y antes de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos, ya teníamos muy baja cobertura vacunal. Cuando aquí uno revisa las últimas cifras, más o menos teníamos, cuando en el 2016 apareció la difteria en el estado Bolívar, en ese estado apenas se llegaba al 43% de cobertura vacunal, cuando la OMS habla de 90-95%, que es una cifra adecuada. Entonces, esto ha venido pasando en Venezuela, vino la pandemia, cayó aún más y por supuesto vimos cómo reaparecieron en 2016, sarampión después de 10 años, difteria después de 24. Por supuesto, no tenemos vacunas contra, aunque está en el esquema nacional de vacunación contra rotavirus, hemos visto la incidencia aumentada de diarreas en lactantes, probablemente por rotavirus. No tenemos vacuna, aunque está en el esquema contra neumococo, hemos visto el aumento de la incidencia de neumonía, meningitis y otitis por neumococo probablemente, y así sucesivamente. Y entonces ahora la última alarma es la posible reaparición, muy alto riesgo Venezuela, y además el sarampión, que no ha terminado de ir del país, aunque no tenemos casos desde hace unos 2, 3, 4 años, pero no está totalmente controlado, y entonces lo que queremos es evitar un nuevo sufrimiento a la población venezolana, y la única forma es hacer prevención, y esto se hace a través de vacunar a toda la población que sea susceptible, de acuerdo a las normas del programa ampliado de inmunizaciones. Doctor Huñades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, además médico, pediatra, intensivista, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.
XR 750 AM.